de Westminster. La pregunta 135 del Catecismo Mayor, se la voy a leer. Dice así: ¿cuáles son los deberes exigidos en el sexto mandamiento? Esa es la pregunta. Y la respuesta a la misma es la que digo, que puede ayudarnos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en relación a este mandamiento. Escuche por favor. Respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los deberes exigidos en el sexto mandamiento? Los deberes exigidos en el sexto mandamiento son todos los estudios cuidadosos y los esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia vida y la de otros. Es decir, que debemos esforzarnos por resistir todos los pensamientos y propósitos, sometiendo las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tiendan a quitar injustamente la vida de alguno. Debemos esforzarnos por defendernos justamente contra la violencia, por la dependencia paciente de la mano de Dios, la quietud del ánimo, alegría de espíritu, sobriedad en la comida, en la bebida y en la medicina, en el sueño, en el trabajo y en el recreo. Debemos esforzarnos por tener pensamientos caritativos, de amor, compasión, mansedumbre, dulzura y bondad, tranquilidad, indulgencia. Y debemos esforzarnos por tener palabras y maneras corteses, paciencia y prontitud para reconciliarse, sobrellevando y perdonando las injurias y volviendo bien por mal, consolando y socorriendo a los enfermos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. Toda esa es la respuesta. Y se supone que la debemos aprender de memoria, junto con todas las otras preguntas del Catecismo Mayor. Todo eso exige. Y junto con esa larga lista, hermanos, de acciones, de actitudes y de pensamientos, está una lista de 60 pasajes bíblicos que nos respaldan. Es decir, por cada expresión que yo le leí, hay un pasaje bíblico que respalda esa afirmación. Así que eso nos indica que desde el tiempo antiguo la gente de Dios tenía ya una clara idea de que el mandamiento "no matarás" va mucho más allá de solo evitar la violencia contra alguien, pero tiene que ver con cultivar nuestro respeto por la vida humana. Por eso es que los cristianos, por ejemplo, no podemos tener una actitud indiferente hacia cuestiones como el aborto o la eutanasia, hermanos. No nos podemos quedar callados. Yo me acuerdo que cuando estaba por pasarse la ley en el Distrito Federal, hubo un llamado a las iglesias evangélicas para manifestarlo. Y no se trata de ser alborotadores ni de ocupar foros que no están designados para ello, pero usando los foros correctos y las actitudes correctas, debemos manifestarnos en pro de la vida, cada que sea necesario, porque no podemos permanecer indiferentes cuando se trata de defender a los más indefensos. Los más indefensos es un bebé que no ha nacido o una persona mayor. La razón de este mandamiento la encontramos, además de las leyes que específicamente Moisés recibió para el pueblo de Israel, repito, en el capítulo 9 del libro de Génesis. Fíjese que dice el versículo 5 y el versículo 6. Esto es Dios hablando a Noé. Dice la Escritura, Génesis 9, 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre.
de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El pasaje nos provee de la razón de ser de este mandamiento. La vida humana pertenece a Dios y por lo tanto es sagrada. Amén. Ninguno podemos tomarnos o tomarla por nuestra propia voluntad. Ningún animal, fíjese, incluso será inmune al juicio de Dios por asesinar a un ser humano. La razón es simple, porque todos los seres humanos llevamos la imagen de Dios en nuestras personas. Y tenemos que notar, hermanos, otra vez la conexión que hay entre la primera y la segunda tabla de la ley en este caso. Entre el primero y el sexto mandamiento. Debemos adorar y reverenciar a Dios y debemos tratar la vida humana con dignidad, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, sin importar la raza, sin importar nuestra preparación académica o la ausencia de ella, sin importar nuestra religión o la ausencia de nuestra religión, porque fíjese, Yair hablaba de un amigo suyo que es ateo. Bueno, pues aún el más ateo de todos los ateos, aún el hombre más rebelde contra Dios, aún ese hombre lleva la imagen de Dios en su persona. Y por lo tanto, por ese solo hecho, la vida de esa persona es sagrada para nosotros. Ese solo hecho es suficiente para ni siquiera considerar la idea de tomar su vida. La Biblia nos indica aquí qué tan en serio toma Dios la vida humana, tanto que privar a alguien de ella lo hace merecedor de la pena capital. Si el asesino fuera un hombre o si el asesino fuera una bestia. Así de importante para Dios es la vida humana. En tercer lugar, vamos a ver la aplicación que el Señor Jesucristo hace del sexto mandamiento. El pasaje del Evangelio que leímos en Mateo, en el capítulo 5, a partir del versículo 21, nos enseña una cosa más que debemos ver. De la aplicación que Jesús hace de este mandamiento, nos enseña que dado que los actos asesinos surgen de un corazón asesino, aún nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras actitudes deben ser resguardadas, deben ser protegidas para no quebrantar el principio de amarnos los unos a los otros. Porque lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí es que podemos violar el sexto mandamiento sin matar físicamente a nadie, sin quebrantar el sistema judicial humano. Podemos convertirnos en asesinos. Fíjense lo que dice el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga no sirves para nada a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. La explicación que el Señor hace del sexto mandamiento nos indica que la ley es espiritual. La ley trata de asuntos espirituales, de asuntos del corazón. Por eso aplica el sexto mandamiento a lo que está en nuestros corazones y que sacamos a relucir con nuestras palabras y con nuestras actitudes.
Así que él dice que el odio y la ira evidencian un corazón asesino. Y que estos pecados, el odio y la ira, deben tratarse por nosotros como asuntos muy serios, como asuntos de vida o muerte. Y yo le pido que retroceda, por favor, si tiene ahí su Biblia, en Mateo 5. Un solo versículo, al versículo 20. Y leamos lo que dice ahí la Escritura. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esto, hermanos? ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Lo que enseña esta porción de la Escritura, mis amados hermanos, no es que para entrar al cielo debamos ser perfectos. Lo que enseña es que precisamente porque no lo somos, porque nuestra justicia no es mayor, ni siquiera igual a la de los fariseos, por eso necesitamos un Salvador. Amén. Por eso necesitamos a Cristo, que sí tiene una justicia perfecta y que nos la otorga cuando ponemos nuestra fe en